En un mundo que durante siglos negó, invisibilizó y marginó a millones de personas por su ascendencia africana, la comunidad internacional dio un paso histórico. En el año 2015, las Naciones Unidas proclamaron el primer decenio internacional para los afrodescendientes, un período que no solo buscaba reconocer una deuda histórica, sino empezar a saldarla. Pero, ¿qué significa realmente este decenio? ¿Acaso solo fue una declaración simbólica o un intento real de transformar estructuras ya establecidas en los distintos estados de la región? En este episodio de Afropodcast GT vamos al corazón del decenio, su origen, su razón de ser y el espíritu que lo sostuvo. Un espíritu basado en 3 pilares fundamentales: reconocimiento, justicia y desarrollo. Porque entender el decenio es entender una de las apuestas globales más importantes en la lucha contra el racismo contemporáneo. Bienvenidas y bienvenidos a Afropodcast GT, un espacio donde la historia, la identidad y los derechos de los pueblos afrodescendientes toman protagonismo. Aquí analizamos, reflexionamos y dialogamos sobre la realidad afro en Guatemala y América Latina, desde una perspectiva educativa, crítica y transformadora. Si te interesa comprender el pasado, cuestionar el presente y construir un futuro más justo, este es tu espacio. Afropodcast GT. Conocimiento que transforma, voces que importan. Afropodcast GT. A ver, ¿qué realmente fue el primer decenio internacional? ¿Cuál fue su importancia? ¿En qué consistía su espíritu? Pues de eso precisamente pretendo hablarles el día de hoy. Cuando hablamos del primer decenio internacional para los afrodescendientes, no estamos hablando de una simple iniciativa institucional. Estamos hablando de un punto de inflexión en la forma en la que el mundo reconoce y decide enfrentar una de sus deudas históricas más profundas. En diciembre del 2013, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la resolución 68/237 y con ella proclamó oficialmente el período comprendido entre 2015 y 2024 como el primer decenio internacional para los afrodescendientes. 2 años después, en enero del 2015, el decenio fue lanzado formalmente ante toda la comunidad internacional. Pero lo que realmente comenzó fue algo mucho más grande. Un marco político, ético y operativo, pensado para transformar la realidad de millones de personas afrodescendientes en el mundo. Para ese momento, se estimaba que solo en las Américas vivían alrededor de 200 millones de personas afrodescendientes. Si ampliamos la mirada al plano global, esa cifra definitivamente se multiplica significativamente. Y sin embargo, durante siglos, estas poblaciones han sido sistemáticamente invisibilizadas, excluidas y afectadas por múltiples formas de discriminación estructural. Por eso, el decenio partió de una idea fundamental. Las personas afrodescendientes no son simplemente una categoría cultural o identitaria. Eran y son
un grupo humano específico, cuyos derechos humanos requieren reconocimiento, protección y garantía efectiva de manera diferenciada. Y esto fue clave, porque rompió con una lógica histórica, en la que las desigualdades raciales se diluían dentro de discursos generales sobre pobreza o desarrollo. Esto quiere decir que el decenio hizo algo distinto, ya que se instauró con una mirada focalizada, reconociendo que el racismo tiene efectos concretos, medibles, persistentes y que por lo tanto requieren respuestas específicas. Ahora bien, ¿por qué este primer decenio fue tan importante a nivel global? Pues justamente porque marca un antes y un después, ya que la respuesta está en su carácter histórico. A ver, antes del decenio, los temas afrodescendientes se abordaban de forma general, o sea, dentro de marcos más amplios, como la lucha general contra el racismo. Por ejemplo, la Conferencia de Durban en el año 2001. En esta se reconoció la esclavitud y la trata transatlántica como crímenes contra la humanidad. Un avance importante, sin duda, pero durante años no existió un mecanismo concreto que tradujera ese reconocimiento en acciones sostenidas, coordinadas y evaluables. Allí es donde el primer decenio hizo justamente esa diferencia muy esperada, porque por primera vez se estableció un marco internacional específico para enfrentar las consecuencias históricas del racismo, por supuesto. Y eso implicó algo muy importante: pasar del discurso a la acción, o sea, dejar la retórica por un lado y pasar a lo más importante, la práctica. El decenio no se quedó en declaraciones. Impulsó a los estados a diseñar políticas públicas, a generar datos, a reformar leyes y a promover una inclusión real de las poblaciones afrodescendientes en todos los ámbitos de la vida social. Además, introdujo un elemento clave: la corresponsabilidad. Ya no se trataba solo de lo que hiciera un país de manera aislada. Se trataba de una acción conjunta entre estados, organismos internacionales, la academia y sociedad civil. O sea, actuar de manera articulada, en un esfuerzo global. Pero si su importancia estuvo en su alcance, su esencia definitivamente estuvo en su espíritu, ya que el decenio se construyó sobre 3 pilares, tal cual lo mencionaba anteriormente: el reconocimiento, la justicia y el desarrollo. 3 palabras que a primera vista pueden pasar desapercibidas y tomarse como algo abstracto, pero que en realidad encierran una profunda carga histórica y política. Reconocer significó visibilizar, nombrar lo que durante mucho tiempo fue ignorado. Significó incluir a la afrodescendencia en las estadísticas oficiales, en los libros de historia, en los sistemas educativos y, por supuesto, en las narrativas nacionales. Porque claramente no puede haber igualdad sin visibilidad. Con respecto a la justicia, implicó algo más profundo. O sea, no bastaba con reconocer el pasado. Había que actuar. Había que actuar sobre sus consecuencias en el presente, enfrentar el racismo estructural, combatir la discriminación y abrir debates necesarios, como el de las reparaciones históricas. Sobre el desarrollo, no fue sobre cualquier desarrollo. El llamado era por un desarrollo con enfoque de derechos humanos. Un desarrollo que buscaba garantizar condiciones de vida digna, con acceso a servicios educativos, salud y empleo.
y asimismo participar de manera activa en políticas direccionadas a igualdad de condiciones. Un desarrollo que no dejara a nadie atrás y que reconociera las desigualdades históricas como un punto de partida. Pero el espíritu del decenio fue un poco más allá. En el fondo, se trató de un proyecto de transformación. No se trató de un ejercicio de memoria pasiva o una simple conmemoración simbólica, sino se trató de un llamado a reparar las consecuencias de siglos de esclavitud, de deshumanización, de despojo y de exclusión, y también a transformar las estructuras que siguen reproduciendo esas desigualdades. Porque el racismo, sí, el flagelo ese que vulnera los derechos de los afros, no solo es un fenómeno del pasado, fue y sigue siendo una realidad presente. Definitivamente, para quien lo vive, se manifiesta en las brechas educativas, en las desigualdades con respecto al acceso a servicios de salud, en la precarización laboral. A ver, ¿cuánta gente afro han visto ustedes comandando en la región algún tipo de empresa o dentro de los sistemas gubernamentales? Ojo, me refiero a los espacios de toma de decisión. Y también lo podemos ver en la forma en que muchas sociedades siguen construyendo sus jerarquías sociales. Por eso, el decenio introdujo una mirada descolonial, es decir, introdujo una forma de cuestionar las estructuras, claro, esas estructuras heredadas del colonialismo, y entender cómo siguen influyendo en las instituciones, en las políticas públicas y en formas de pensar de muchos otros. También buscó honrar la memoria, no solo para recordar el dolor, sino para reconocer la resistencia, porque las poblaciones afrodescendientes no solo fueron víctimas, fueron protagonistas de lucha, de cultura, de resiliencia y de transformación. Finalmente, el espíritu del decenio se traduce en un objetivo concreto: garantizar la participación real. Esto tácitamente significa que no solo se trata de acceso, sino que se trata de poder incidir en las decisiones, poder ocupar espacios de liderazgo, poder transformar esas realidades mediante la construcción de políticas inclusivas. En síntesis, el primer decenio internacional para los afrodescendientes representa mucho más que una iniciativa de Naciones Unidas. Ojo, eso debe de quedar claro. Es un reconocimiento global de una deuda histórica. Es un marco de acción para enfrentar el racismo estructural. Sobre todo, es una invitación urgente a construir sociedades más justas, más inclusivas y más conscientes de su propia historia. Porque para entender el decenio, es necesario aceptar que la lucha contra el racismo no es un tema sectorial. Es un tema central para el desarrollo democrático, social y humano de nuestras sociedades. Y esa comprensión, queridos escuchas, es apenas el punto de partida. Hemos llegado al final de este episodio, pero apenas estamos comenzando a entender la dimensión del primer decenio internacional para los afrodescendientes. Hoy exploramos su origen, su importancia y el espíritu que lo sostuvo. Pero una pregunta sigue abierta: ¿cómo se tradujo
Todo esto en acciones concretas. En el siguiente episodio vamos a profundizar en los objetivos trazados por la comunidad internacional y sobre todo en los resultados alcanzados a nivel global. Porque entender el decenio no es solo conocer su propósito, es evaluar su impacto. Esto fue Afropodcast GT. Te invito a continuar este recorrido con nosotros en los próximos episodios. Chao.